Buenas, mi nombre es Marcela Esther Sánchez Castillo, del programa de Química, asignatura Química Analítica 2. Les voy a exponer sobre espectroscopía infrarroja. La espectroscopía IR, o también conocida como espectroscopía bidireccional, es la medida de la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión. Es utilizada para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa. El método o técnica de espectroscopía infrarroja se realiza con un instrumento llamado espectrómetro infrarrojo o espectrofotómetro, que produce un espectro infrarrojo. Dicho espectro puede visualizar un gráfico de absorbancia o transmitancia de luz infrarroja en el eje vertical frente a la frecuencia o longitud de la onda en el eje horizontal. Algunas de sus aplicaciones son caracterización e identificación de materiales, tanto polímeros como plásticos, sólidos inorgánicos como minerales, catalizadores, materiales compuestos. Análisis de productos farmacéuticos y de síntesis, análisis de contaminantes, ciencias forense en la identificación, biomedicina en análisis de tejidos, conservación artística en análisis de pigmentos, materiales utilizados, industria de reciclaje en identificación de materiales polimétricos, agricultura y alimentación en IR cercano, en seguimiento de procesos químicos, tanto en polimeraciones, curado, reticulaciones, como en reacciones catalíticas. La obtención de espectros IR se puede llevar a cabo a través de las siguientes técnicas. Primero, transmisión. 2, reflexión. Y 3, modo de ATR. Las unidades típicas de frecuencia utilizadas en los espectrómetros de infrarrojos son centímetros recíprocos, con el símbolo que podemos observar ahí, centímetros a la -1. Las unidades de longitud de onda IR se dan comúnmente en micrómetros. El símbolo es UM, que están relacionados con los números de onda de forma recíproca. Un instrumento de laboratorio común que utiliza esta técnica es el espectrómetro de transformada de Fourier, infrarrojo FTIR, como el que podemos observar en la fotografía de abajo. Bueno, la porción infrarroja del espectro electromagnético generalmente se divide en 3 regiones: infrarrojos cercanos, medios y lejanos, llamada así por la relación con el espectro visible. Bueno, el infrarrojo cercano de mayor energía, aproximadamente entre 14.000 y 4.000 y 0.7 y 2.5 micrómetros de longitud de onda, puede excitar modos de vibraciones moleculares armónicos o combinados. El infrarrojo medio, aproximadamente entre 4.000 y 400, de 2.5 a 25 micrómetros. Se utiliza generalmente para estudiar las vibraciones fundamentales y la estructura rotacional vibratoria asociada. El infrarrojo lejano, aproximadamente entre 410, 25 a 1000 micrómetros, tiene baja energía y puede usarse para espectroscopía rotacional y vibraciones de baja frecuencia. La región de 2 a 130, que bordea la región de microondas, se considera la región de terahercios y puede sondear vibraciones intermoleculares. Los nombres y sus clasificaciones de estas subregiones son convenciones y se basan solo vagamente en las propiedades moleculares o electromagnéticas relativas. La gran mayoría de las aplicaciones analíticas clásicas de la espectroscopía infrarroja se basan en el empleo del infrarrojo medio y el infrarrojo cercano, que proporciona la posibilidad de convertir esta técnica en una técnica cuantitativa
Bueno, la técnica de transformada de Fourier que permite mediante una operación matemática convertir un espectro en dominio del tiempo a un espectro de dominio de frecuencia. Permite la obtención de espectros de una forma rápida, precisa y con relaciones señal-ruido, SN elevadas. Números de modos de vibraciones. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde tenemos la simetría, dirección, radial, latitudinal y longitudinal. Bueno, tenemos simétricos y asimétricos en la dirección. Bueno, en el radical tenemos el estiramiento simétrico. Aquí lo podemos observar en el dibujo que tenemos en la derecha, tensión simétrica, y también tenemos la tensión asimétrica, que es la número 2. Aquí en la latitudinal tenemos flexión de tijeras, que también la podemos observar, y la flexión de balanceo, que también las podemos observar, todas dos están ahí, en la posición número 2. Tenemos la longitudinal, que es la flexión de aleteo y la flexión de torsión, también las podemos observar. Efectos especiales. La banda de IR más simple y más importantes o fundamentales surgen de las excitaciones de modos normales. Las distorsiones más simples de las moléculas, desde el estado fundamental con número cuántico vibratorio hasta el primer estado excitado con número cuántico vibratorio. En algunos casos podemos observar bandas armónicas. Dichas bandas surgen de la absorción de un fotón que produce una transición directa del estado fundamental al segundo estado vibratorio excitado. Tal banda aparece aproximadamente al doble de la energía de banda fundamental para el mismo modo normal. Algunas excitaciones, los llamados modos de combinación, implican la excitación simultánea de más de un modo normal. El fenómeno de la resonancia de Fermi puede surgir cuando dos modos son similares en la energía. La resonancia de Fermi da como resultado un cambio inesperado en la energía y la intensidad de las bandas. Espectroscopía IR, la práctica. Bueno, el espectro infrarrojo de una muestra se registra pasando un haz de luz infrarroja a través de la muestra. Alternativamente, se mide todo el rango de la longitud de onda usando el instrumento de transformada de Fourier, y luego este genera un espectro de transmitancia absorbancia utilizando un procedimiento dedicado. Esta técnica es usualmente utilizada para analizar muestras con enlaces covalentes. Los espectros simples se obtienen a partir de las muestras con pocos enlaces activos IR y altos niveles de pureza. Las estructuras moleculares más complejas conducen a más bandas de absorción y espectros más complejos, como los que podemos observar en la gráfica. Preparación de la muestra. Se pueden preparar en muestras gaseosas, líquidas y sólidas. Bueno, en las muestras gaseosas se requiere una celda de muestra con una trayectoria larga para compensar la dilución. La longitud de la rotura de la celda de muestra depende de la concentración del compuesto de interés. Se utiliza un tubo de vidrio simple con una longitud de 5 a 10 centímetros, equipado con ventanas infrarrojas transparentes en ambos extremos del tubo. Luego esto se puede utilizar para las concentraciones de varios cientos de partes por millón. Las concentraciones del gas de la muestra menor a una parte por millón se puede medir con una celda de Wright, en la que la luz infrarroja es guiada con espectros para viajar a través del gas. Las células de Wright están disponibles con una longitud de trayectoria óptica desde 0.5 metros a 100 metros. Muestras líquidas. Bueno, las muestras líquidas se pueden intercalar entre dos placas de una sal, comúnmente cloruro de sodio o sal común.
aunque también se usan varias otras sales, como bromuro de potasio o fluoruro de calcio. Las placas son transparentes a la luz infrarroja y no introducen líneas en los espectros. Muestras sólidas. Las muestras sólidas se pueden preparar de diversas formas. Un método común es triturar la muestra con un agente triturador aceitoso, generalmente aceite mineral Nugol. Se aplica una fina película de mul sobre placas de sal y se mide. El segundo método consiste en moler finamente una cantidad de la muestra con una sal especialmente purificada, generalmente bromuro de potasio, para eliminar los efectos de dispersión de cristales grandes. Esta mezcla de polvo se prensa y luego en una prensa mecánica, en dicha prensa mecánica se forma una plastilla translúcida a través de la cual pasa el haz del espectrómetro. Sólidos. Mecánica para formar una plastilla translúcida a través de la cual puede pasar el haz del espectrómetro. Una tercera técnica es la técnica de película fundida, que se utiliza principalmente para materiales polimétricos. Las muestras se disuelven primero en un disolvente no higroscópico. Se deposita una gota de esta solución sobre la superficie de la celda de bromuro de potasio a cloruro de sodio. A continuación, la solución se evapora hasta la sequedad y la película formada en las celdas se analiza directamente. Es importante tener cuidado porque hay que asegurarse de que la película no sea demasiado gruesa, porque de lo contrario la luz no puede pasar. Esta técnica es adecuada para análisis cualitativo. El último método consiste en utilizar una microtomía para cortar una película delgada de 20 a 100 micrómetros de una muestra sólida. Hay que tener en cuenta que en espectroscopía fotoacústica la necesidad de tratamiento de la muestra es mínima. La muestra líquida o sólida se coloca en la copa de muestra que se inserta en la celda fotoacústica, que luego se sella para la medición. La muestra puede ser una pieza sólida en polvo o básicamente en cualquier forma para la medición. Bandas de absorción. La espectroscopía IR se usa a menudo para identificar estructuras porque los grupos funcionales dan lugar a bandas características tanto en términos de intensidad como de posición, en este caso frecuencia. Aquí podemos observar las bandas de absorción. Regiones. Un espectrógrafo se interpreta a menudo como que tiene dos regiones. Una es la región del grupo funcional y la otra es la región de huellas dactilares. Aquí las podemos observar en el siguiente gráfico. Regla de Baker. Esta regla establece que la fuerza de un enlace se correlaciona con la longitud del enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de las fuerzas de la unión conduce al correspondiente acortamiento de la unión y viceversa. Efectos isótopos. Los diferentes isótopos en una especie particular pueden exhibir diferentes detalles finos en la espectroscopía infrarroja. Se ha descubierto que este efecto, tanto en la vibración como en la dinámica de desintegración, es más fuerte de lo que se pensaba. En algunos sistemas, como el silicio y el germanio, la desintegración de modo de estiramiento antisimétrico del oxígeno intersticial amplía el modo de estiramiento simétrico con una fuerza dependiente de los isótopos. IR bidimensional. El análisis de espectroscopía de correlación infrarroja bidimensional combina múltiples muestras de espectrómetros infrarrojos para revelar propiedades más complejas.
Al extender la información espectral de una muestra perturbada, se simplifica el análisis espectral y se mejora la resolución. Aquí tenemos varios gráficos del análisis de espectroscopía de correlación infrarroja bidimensional. Bueno, la espectroscopía infrarroja bidimensional no lineal. Bueno, la espectroscopía infrarroja bidimensional no lineal es una técnica que se ha hecho disponible con el desarrollo de pulsos láser infrarrojos de femtosegundos. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.